Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en este camino de las 5 códigos del cuerpo que con tanto amor hemos preparado para ti? Espero que realmente hayas podido absorber todo este conocimiento para disminuir eh, el miedo que nos produce, pues en específico, el cáncer de mama. Eh, Quiero ofrecerte este bono que habla de la influencia del sistema familiar en la perpetuación de la enfermedad, que es, como ya veremos, algo súper importante a tener en cuenta en nuestros procesos. Es fundamental tenerlo en la mente. En esta presentación me gustaría compartir contigo que los sistemas están presentes en toda nuestra vida, no solo el sistema familiar, son sistemas en todos lados. Y me gustaría compartirte algunas teorías que han sido importantes para mi camino como terapeuta familiar sistémica, energética y espiritual, y que nos ayudan a mirar la totalidad del ser, como esta parte holística que eh, es importante manejar ahora, hoy día. Em, bueno, primero te cuento un poco de mí. Em, Desde temprana edad estuve involucrada en el sistema médico porque fui alguien con muchas enfermedades que ahora sabemos que son síntomas, em, y tuve que estar en cualquier cantidad de tratamientos, cirugías, 11 cirugías. Y bueno, pues todo eso me hizo estar como muy atenta a este mundo médico que transitamos hoy día. También decirte que soy madre de familia, tengo dos niñas y también para mí fue muy importante ver cómo los sistemas familiares tienen una incidencia importantísima en el crecimiento de los niños y no solo los niños, más adelante también, ¿no? Y el sistema educativo también. Entonces, fíjate, ahí ya llevamos tres sistemas. Sistema médico, sistema familiar, sistema educativo. ¿Ok? Eh, Estudié la maestría de orientación familiar en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, hoy Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde participé por varios años en el primer proyecto que se hizo para ver el efecto de la terapia familiar en el proceso de los niños con problemas de lenguaje, aprendizaje, audición y otros más que se veían ahí en este instituto. Y la verdad es que los resultados fueron muy buenos, eh, porque se involucra toda la familia y el niño se siente mirado, acompañado, ¿no? Que no es él el que está mal, sino que es el sistema el que está eh, haciendo todo lo que está apareciendo, ¿no? El síntoma en el niño es solamente un reflejo del síntoma de todo el sistema familiar. Em, Otra cosa importante en mi camino ha sido mi gran pasión por las relaciones humanas, ¿no? Porque no estamos solos, estamos dentro de sistemas, relacionándonos todo el tiempo unos con otros y ver por qué nos relacionamos, cómo nos relacionamos, desde dónde, ¿no? Y vamos a ver más adelante desde dónde te comunicas. Y por lo tanto, uniendo todos esos eslabones, pues llego a esta presentación de la influencia del sistema familiar en la perpetuación de la enfermedad como uno de los elementos más importantes que están presentes en nosotros.
Me permito presentarte entonces la fundamentación teórica con dos temas sumamente importantes. Por supuesto, la teoría general de sistemas, que surge a raíz de la necesidad de encontrar una teoría que pueda explicar el funcionamiento de todos los sistemas vivos. Este movimiento inicia principalmente en las ciencias biológicas, en donde las leyes de la física newtoniana no ayudaban, ¿no? Que la física de Newton, que por un lado ha sido magnífica para ciertas cosas, es una teoría muy mecanicista y muy de dividir partes, de ver solo las partes. Y es son las leyes en las que está basada la medicina hoy en día, en ver solo las partes de una manera muy mecanicista, sin ver o más bien perdiendo de vista el todo de esta, eh, de donde estamos parados, ¿no? El todo de la persona, del sistema, de dónde se encuentra. El máximo exponente de esta teoría se llama Ludwig von Bertalanffy. Es un biólogo y filósofo austriaco que vivió a principios del siglo pasado, en 1900. Tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, cada vez se hacía más evidente que no había teorías y leyes que pudieran explicar el funcionamiento de esto. La física estaba en un auge muy grande porque se había desarrollado el microscopio de aumento y entonces eso había hecho justamente que se quisiera desglosar las cosas en pedazos, ¿no? En todas sus partes y explicar que funcionaban solamente como una suma simple, esto más esto y sumado de una manera muy simple. Y eso no estaba siendo suficiente ni para la biología ni para las ciencias sociales. La teoría general de sistemas, entonces, vino a dar un gran respiro y empuje a estas ciencias, en un salto cuántico en cómo mirar la realidad. Y se deja a un lado el enfoque en las partes y se empieza a mirar la totalidad. Y de aquí surge este concepto hoy ya tan de moda, gracias, que es el concepto de lo holístico. Ujú. Eh, cada cosa funcionando a la par de lo que le rodea, cada cosa afectada por su ambiente y el ambiente afectado por las cosas que lo contienen. A raíz del desarrollo de la física cuántica, esta teoría ha demostrado grandes virtudes para el funcionamiento del universo como una gran totalidad. Y entonces, en esta teoría definimos un sistema como un conjunto de elementos en interacción. Así, tan sencillo. Un conjunto de elementos, pero que están interaccionando unos con otros. En los sistemas humanos, que son la familia, la escuela, la empresa, las comunidades, etcétera, definimos al sistema como un conjunto de individuos que tienen historias, mitos y reglas y que persiguen un fin común. Que esto es súper importante, ¿no? El fin común. Los sistemas se componen de aspectos estructurales. ¿Qué quiere decir esto? De cosas que los construyen, ¿no? La estructura que sostiene este sistema. Y en cuanto a eso hablamos de límites, elementos, red de comunicación e información. ¿Cómo está construido? ¿Dónde se coloca cada quien? Pero también tenemos un aspecto funcional que es cómo funciona esa estructura, cómo son las relaciones entre las partes
de este sistema. Un sistema está formado por subsistemas, es decir, sistemas contenidos dentro de sistemas. También podemos decir que el sistema está contenido dentro de un suprasistema, o sea, un sistema más grande. Siempre hay algo más grande y algo más pequeño. Entonces, siempre tenemos sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas. Y todos los sistemas se afectan entre sí. Y vamos a hablar de algunas de las características o de todas las características de los sistemas. Empezamos por la totalidad. Esto quiere decir que el sistema es más que la suma de sus partes, porque se trasciende las características individuales de sus miembros. Y entonces, como individuo, tienes ciertas características, pero a la hora que te sumas con los demás miembros del sistema al que perteneces, te genera algo más. De hecho, surgen características en ti que no se dan al estar solo como individuo. Surgen solamente cuando estás dentro del sistema. Y pensar un poco en esta metáfora del rompecabezas, en donde cada uno de nosotros somos parte importante del rompecabezas, que no estaría completo si no estoy yo, pero que a la hora de que se suma todo el rompecabezas da un resultado más grande. Ujú. Luego tenemos la entropía, que es que los sistemas siempre tienden a generar caos, a desgastarse, a moverse, a transformarse y a evolucionar. Siempre, todo sistema va a tener una fuerza innata dentro de él que va a querer ir hacia el caos para permitir que el sistema crezca, evolucione, se mueva y no se quede estancado, porque lo estancado se pudre y en el universo los sistemas que no se mueven se mueren. Por eso es una característica natural de los sistemas el llevarnos hacia el caos continuamente. Y tenemos ondas que van de caos a tranquilidad, caos, tranquilidad, caos, tranquilidad. Dando un tiempo, hay un tiempo para cada cosa. Y aunque es una característica sumamente normal en todos los sistemas del universo, los humanos tendemos a tener una resistencia enorme a ello, a estos cambios. Y entonces queremos que las cosas se mantengan como son. Queremos mantener el status quo, lo que llamamos la zona cómoda, ¿no? Pero el sistema no lo va a permitir y va a generar este caos. Y dentro de este caos es en donde interviene lo que llamamos la enfermedad. Que bueno, ya después de este curso que has tomado, sabes que la enfermedad como tal no existe, ¿no? Que son síntomas físicos que aparecen a raíz de estos shocks biológicos, que es este choque de fuerzas en donde algo te pasa, inesperado, intenso y vivido en soledad, y eso te hace moverte, ¿no? Pero si tú te resistes a ese movimiento, entonces vas a perpetuar el síntoma físico, porque no estás fluyendo con este proceso de primero el caos para luego llegar al acomodamiento, al nuevo acomodamiento. Ujú. Luego tenemos esta otra característica que se llama sinergia, que es que el todo es mayor a la suma de sus partes.
Es un poco como, ya dijimos que en la totalidad, habíamos dicho ya que estamos sumándonos, hacemos más, ¿no? Aquí esta idea del uno más uno igual a tres, ¿no? Que es el individuo al unirse a otro da más de lo que cada uno trae. Y entonces en esta sinergia el todo es mayor que la suma de sus partes. Cada parte del sistema coopera con las otras para lograr el fin común. Y aquí hasta está en negritas porque es muy importante poner ojo en ese fin común. Ujú. Frecuentemente encontramos personas que no quieren cooperar con el fin común porque no les gusta, pero se sienten obligados a ello, ¿no? Y porque hay una gran necesidad de pertenecer, que es mucho más grande que mi individualidad, ¿ok? Así que encontramos en familias que no tenemos un fin común claro, no lo planteamos, nunca lo planteamos. Hay un libro por ahí muy interesante de Stephen Covey que habla acerca de los 7 hábitos de las familias eficientes o eficaces, ¿no? Em, y es muy interesante porque ahí se habla justo de cómo la familia no se mira como un, un lugar donde haya que plantear metas, donde haya que hablar de las cosas, donde haya que hacer juntas familiares, ¿no? Cuando vamos a la empresa y trabajamos en la empresa, continuamente tenemos juntas en donde vemos las metas a corto plazo, a largo plazo, los objetivos, se da un perfil de puesto, lo que se espera de cada quien, ¿no? Ya si se cumple o no es otra cosa, pero se tienen ahí las cosas puestas. En la familia no. En la familia damos por hecho las cosas, pero no las hablamos, no las ponemos. Y entonces damos por hecho que los hijos se tienen que comportar de tal o cual manera, que los padres tienen que hacer tal o cual cosa, que los abuelos son los que se dedican a X o Y, pero no se habla y no tenemos claro cuál es el fin, cuál es la meta, cuál es el objetivo, ¿no? Y entonces, pues los individuos de pronto nos perdemos en ello, no tenemos claridad, pero entonces surge algo que se llama el inconsciente familiar, inconsciente colectivo, si quieres, que te hace actuar de ciertas maneras, pero ni siquiera sabes por qué o para qué. Y ahí también hay una parte de perpetuación de la enfermedad. ¿Ok? Digo enfermedad porque ese es el término común que nos resuena en la cabeza, ¿no? Y voy a hablar también de la perpetuación de los síntomas físicos, porque en realidad ya con las leyes biológicas hablamos de los síntomas físicos, pero los perpetuamos, los recidivamos, los reciclamos porque seguimos metidos en estos sistemas familiares que nos obligan, entrecomillado, porque es este inconsciente colectivo, a hacer ciertas cosas por pertenecer a este linaje, que es algo sumamente fuerte, porque la pertenencia es la necesidad número uno del ser humano. Porque si no pertenecemos a nuestra tribu, a nuestra manada, y nos expulsan, estamos en peligro de muerte. Y entonces estos procesos inconscientes se van perpetuando. Ujú. Y la mayoría de las veces estamos haciendo cosas que no queremos hacer y es por ello que el cuerpo nos lo pone ahí, ¿no?
para verlo que no estás haciendo lo que tú realmente quieres hacer. ¿Ok? Siguiente, la finalidad. Los integrantes de un sistema comparten metas comunes. Si no hay metas comunes, el sistema se destruye. Y aquí encontramos una gran dificultad para encontrar esas metas comunes. En la familia es bien difícil, bien complicado encontrar esas metas comunes, porque no se habla de ellas, ¿no? Ya lo dijimos en el paso anterior, no se habla de esas metas comunes, simplemente entramos y ya, ¿no? Entonces, inclusive desde que somos pareja, porque no nos enseñan a ello, no hablamos de esas cosas cuando somos pareja, ¿no? Nos perdemos en el famoso enamoramiento, enamoramiento, y me pierdo porque nunca lo aprendí en casa nunca se habló de metas comunes. ¿Ok? Y entonces entro a las relaciones de pareja sin saber siquiera si me quiero casar, si no, si quiero tener hijos, si no, cuántos, cuál va a ser, em, cuál va a ser ese núcleo emocional, espiritual que va a llevar a esa familia hacia un buen lugar, ¿no? Nos subimos al barco sin saber a dónde va y empezamos a navegar a lo tonto y de pronto estamos totalmente perdidos en el mar. Ujú. Después tenemos una equifinalidad. Esta es interesante porque aquí me habla de que tenemos la posibilidad de llegar a lo mismo, al mismo fin, suponiendo que ya pude plantear el fin. Puedo llegar a ese fin de diferentes maneras y esa es la riqueza del ser humano. Lo puedo hacer por el camino A, por el camino B, por el camino C, D, E, ¿no? Hay muchos caminos para llegar, muchos. Ujú. Pero las familias, estos sistemas familiares nos obligan a hacer las cosas igual, a repetir lo que dice la familia, a volver a hacer lo mismo que dice la familia porque es tradición, porque así se hacen las cosas aquí y si te sales de ello te expulsan, ¿no? Y no, y hay miles de ejemplos de cuestiones de, por ejemplo, de cocina, ¿no? Que la abuelita cocinaba tal cosa de tal manera y entonces todos tienen que cocinarlo así porque si no, ya no funciona. Y es simplemente la abuelita lo hacía así porque eran las herramientas que tenía. Pero ahora hay otras cosas y lo puedes hacer mucho mejor. Así es que, bueno, esa parte también es importante tomarla en cuenta y ponerlo ahí en la mesa con nuestras familias, decir, bueno, se puede llegar a lo mismo de diferentes maneras y está bien. Seamos creativos, demos permiso. Ujú. Luego tenemos la equipotencialidad, que permite que los integrantes del sistema asuman las funciones de los elementos que se van. Esta parte, bueno, es que todas son importantes a tenerlas en cuenta. No nos las enseñan y esto debería ser materia de escuela. Y creo que lo digo cada vez que digo cosas, pero es que es cierto, ¿no? No hacemos esto claro, ¿no? No lo hacemos evidente. Eh, los sistemas fluyen, los sistemas se mueven, los sistemas son capaces de adaptarse, tienen esa posibilidad. Todos los integrantes de los sistemas somos capaces de reacomodarnos cuando un miembro se va.
ya sea por muerte, por viaje, por que se cambia de país, ¿no? O simplemente porque abandona la familia, porque no le interesa más estar en esta familia. Los que se quedan tienen la capacidad de acomodarse, pero este va unido con el anterior, que es que se puede llegar al mismo fin de diferentes maneras. Entonces, un elemento se va, pero el otro puede hacerlo de diferente manera. No lo va a hacer igual, lo va a hacer diferente. Y ahí es donde nos atoramos, en querernos mantener siempre igual. Retroalimentación. Todo el tiempo tenemos un intercambio de información con el medio ambiente. Todo el tiempo. Hay canales de información que van y vienen de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Ok? Y que nos dan información para ver dónde estamos, hacia dónde vamos, si nos estamos moviendo bien o mal o regular. ¿Ok? Pero aquí hay algo que vamos a ver un poco más adelante, hablaremos de esto con más precisión, en donde encontramos sistemas humanos cerrados y rígidos y o abiertos y flexibles, ¿no? En un juego ahí de qué tan abierto, qué tan cerrado, qué tan rígido, qué tan flexible. Y entonces esto afectará al sistema. Ujú. No ahondo más en ello porque más adelante lo vemos un poco mejor. Homeostasis. Todo sistema se puede definir por su tendencia a mantenerse estable. Ajá. Y es chistoso porque hablábamos del otro, en donde decíamos que eh, la entropía, ¿no? El sistema busca ir al caos para mover al sistema, ¿no? Para llevarlo, para darle un salto evolutivo. Y ahora estamos hablando de homeostasis, que sería un poco lo contrario, ¿no? Que es esta tendencia al sistema a mantenerse estable, ¿ok? Y es que las dos están presentes, las dos fuerzas están ahí conviviendo, una que quiere llevar el sistema hacia el cambio y la transformación y otra que lo quiere mantener estable. Y esto es por etapas, simplemente son características vistas en diferentes etapas del sistema. Hay etapas en donde necesitamos esa fuerza para movernos y hay etapas en donde necesitamos esta estabilidad para poder llegar a un equilibrio, acomodarnos. Y una vez que estamos acomodados, bien acomodados, vendrá otra vez esta ola de caos para movernos y una vez que el caos empiece a estabilizarse, estaremos otra vez en esta homeostasis, pero vendrá otra vez el caos y así estaremos continuamente. Em, y aquí el asunto, y se repite aquí la idea, es que los seres humanos no queremos el cambio, no nos gusta el cambio, nos queremos mantener en lo mismo. Y entonces esto genera una resistencia brutal para permanecer en una situación que aunque sea dañina, aunque sea muy dañina la situación, prefiero permanecer ahí. Esta idea, ¿no? De más vale malo por conocido que bueno por conocer, porque nos da miedo el qué habrá del otro lado, pensando que como es lo desconocido y es la incertidumbre, inseguridad, no quiero ir para allá, ¿no? Y hay mucha resistencia. Eh, Síntomas físicos muy claros de la resistencia tienen que ver con los niveles de azúcar, con la diabetes. Ujú. Cuando hay mucha resistencia en el cuerpo a moverse, pueden presentar síntomas como la diabetes o perpetuarse, ¿no? Recalco una vez más que en leyes biológicas no hablamos de diagnósticos médicos ni de enfermedad, hablamos de solo síntomas físicos que en este caso tendrían que ver con el hecho de nuestros niveles de insulina o glucagón
alterados. Morfogénesis. Es una retroalimentación positiva que define la capacidad que todo sistema viviente tiene para modificarse como estrategia para mantenerse viable. Se trata de un proceso que apunta al desarrollo, crecimiento, cambio de forma, estructura, estado del sistema, para que sobreviva, se adapte, evolucione, se acomode, se asimile, se diferencie, se especialice, para que haya aprendizaje. Así es como a lo largo de la historia los seres humanos y la naturaleza y el planeta y los universos se han venido transformando y generando nuevos aprendizajes. Y esto es maravilloso y nos ayuda a caminar. Bueno, esas fueron las características de los sistemas. Ahora vamos a hablar de los tipos de sistemas. Y aquí entonces retomamos el elemento que habíamos hablado anteriormente de tener un sistema abierto, ¿no? Podemos tener sistemas abiertos, que quiere decir que mantienen unas fronteras abiertas con el mundo, con el resto de los sistemas que los rodean. Comparten, intercambian energía e información. Ahora, aquí el asunto es que si el sistema está muy abierto, es fácil que se desintegre porque no tiene un límite que lo mantenga cohesionado. ¿Ok? Entonces, sabemos que los polos nunca son ese lugar para quedarse, solamente es un lugar para experimentar y regresar al centro, ¿no? Queremos llegar al centro, moviéndonos, sí, de un lado a otro para conocer las posibilidades, pero con la tendencia a regresar al centro porque ese es el lugar que nos permite estar bien para evolucionar y crecer. Cuando estamos en los polos, el crecimiento y la evolución son muy atropellados, ¿no? Hay mucho conflicto para hacerlo desde los polos. Busquemos estar en el centro. Y como se podrán imaginar, si tenemos sistemas abiertos, pues tenemos sistemas cerrados, en donde hay muy poco intercambio de energía e información con el medio más amplio y no permiten que se integren nuevos miembros. Son muy celosos de su información familiar y de los secretos. Muy, muy celosos. No permiten que estos secretos salgan a la luz. Estos sistemas tienden a morir porque no permiten la entrada de nueva información. Es bien difícil crecer en un sistema cerrado. Bien difícil, en donde hay mucho celo, por ejemplo, de la mamá, ¿no? De la mamá, cuando esto se puede ver muy claro cuando la familia está pasando por la etapa de hijos ya en la escuela, digamos, primaria, en donde los niños empiezan a tener relación con otros niños, empiezan a vivir otras experiencias, ¿no? Entonces, los amiguitos los invitan a su casa y este niño empieza a ver cosas diferentes en otras casas, cosas que le gustan. Y entonces regresa a su familia y le dice a su mamá, ¿no? Ay, es que en casa de Juanito se hace así y asado y tal, tal, tal. Y la mamá pone el grito en el cielo, ¿no? Bueno, eso es en casa de él, pero en esta casa las cosas son así y no me muevo, ¿no? Y es más, llegan a prohibirles la interacción con esa otra familia. Eh, y esto, bueno, son sistemas muy cerrados, muy dañinos, muy tóxicos y que tienden a quebrarse. Se quiebran porque no hay manera de hacerlo de otra manera, sino rompiéndose, se rompen. Y este sistema cerrado va de la mano con este otro tipo de sistema que se llama sistema rígido,
van de la mano porque les cuesta mucho trabajo transformarse, ¿no? Y entonces al cambiar se rompen. Y por otro lado, tenemos los sistemas flexibles que van como un poco de la mano de los abiertos, porque hay una adaptación fácil a las nuevas condiciones del ambiente y es mucho más fácil que el sistema abierto flexible prospere porque se va adaptando. El sistema cerrado rígido se quiebra y se rompe. Y en esta imagen les presento un sistema con sus subsistemas y sus suprasistemas. Entonces, tenemos en el círculo central azul la familia nuclear, que este sería el sistema. Vamos a decir, el sistema familiar es esta familia nuclear, presentando una familia, digamos que muy tradicional, podría ser cualquier otra. Yo elegí ponerlo como familia tradicional, pero puedes poner cualquier otra configuración. Esta es que sea una familia nuclear. Y aquí te estoy poniendo el ejemplo de todos los subsistemas que hay en esta familia nuclear. Y entonces, fíjate, tiene 18 subsistemas. Ese círculo azul está conformado por 18 subsistemas, que serían los individuos como tal, ¿no? O sea, el individuo que es la mamá, ¿no? Pero no como mamá, sino como individuo, como Juanita. Y el otro subsistema que es Juanito. Y el otro que es los hijos, ¿no? Pepito y eh, María, ¿no? Ya de ahí tenemos 4 subsistemas, que son los individuos como individuos. Y después empezamos a formar subsistemas dependiendo de la relación que se va teniendo. Y entonces tenemos el subsistema de pareja, que son estos dos individuos que se unen, ¿no? Y se llaman pareja. Y ahí, bueno, puede haber mil categorías de pensar en que si son esposos, que si son marido y mujer, que si son cualquier cosa que puedas pensar, ¿no? Pero es el subsistema de pareja. Hay otro subsistema diferente, formado por los mismos, pero que son el subsistema de padres y que tienen una comunicación y una interacción totalmente diferente. No es para nada lo mismo el subsistema de pareja que el subsistema de padres. Es muy diferente. Luego tenemos el subsistema de los hermanos, que también es diferente. Ujú. En este caso en particular pusimos que son 3 hijos, aunque en la imagen nada más se ven 2, pero estoy hablando de que hay 3 hijos. Y entonces empezamos a tener los subsistemas de el papá con el hijo 1, el papá con el hijo 2, el papá con el hijo 3, la mamá con el hijo 1, mamá con hijo 2, mamá con hijo 3. Luego, el hijo 1 con el 2, el hijo 1 con el 3, el hijo 2 con el 3, ujú, el subsistema hijos, el subsistema hermanos, y se vuelve sumamente complejo. Pero cuando lo vemos y lo estudiamos y lo clarificamos y lo ordenamos, podemos transitar mucho mejor nuestras vidas y acomodarnos de una mucho mejor manera. ¿Ok? Y por supuesto tenemos hacia afuera la familia extendida, ¿no? En donde podremos tener abuelos, primos, tíos, medios hermanos, ancestros,
qué sé yo, cualquier cantidad de subsistemas hay ahí en esa familia extendida. Pero además estamos dentro de una comunidad que puede incluir amigos, escuela, vecinos, el club social, la iglesia, ¿no? Pero además estamos dentro de un país que tiene una religión, una ciencia, un sistema de salud, una política, una economía, pero además estamos dentro de un planeta, ¿no? Aquí tal vez me faltó poner un nivel más que sería el continente en el que vives. No es lo mismo vivir en el continente americano que en el africano, que en el europeo, ¿no? Va a funcionar de diferente manera. Y finalmente todos estamos dentro del planeta Tierra, ¿no? Que también tiene unas características especiales y nos podríamos seguir porque este planeta Tierra está dentro de un sistema solar y ese sistema solar está dentro de una galaxia y esa galaxia está dentro de un universo y ese universo está dentro de un suprauniverso, ¿ok? Y todo nos va afectando a todos. Cuando lo conocemos, cuando le damos realidad y lo ponemos ahí, podemos movernos de una manera diferente y los impactos que tienen estos shocks intensos, inesperados, vividos en soledad, van a ser súper diferentes cuando yo tengo un sistema que me apoya y que me acompaña, a que cuando estoy en un sistema que me hace eh, meterme en en un movimiento rígido o en un movimiento cerrado que no me permite salirme de las fronteras, que no me permite hacerlo diferente, ¿no? O que me quiere mantener en la posición para que ese sistema no se transforme y no se mueva. Esta teoría de los sistemas generó la aparición de la teoría de la comunicación humana desarrollada primordialmente por Paul Watzlawick, y él hace el estudio de cómo se dan los procesos de comunicación dentro de estos sistemas y llega a proponer los siguientes 5 axiomas de la comunicación, sumamente importantes también para la perpetuación de la enfermedad en los sistemas familiares. El primer axioma de la comunicación es que eh, no hay forma de no comunicarte. ¿Qué quiere decir? Que siempre te estás comunicando. Siempre de los siempre, siempre. Todo, todo tu ser está continuamente comunicándose con el exterior. O sea, aunque no hables, estás comunicando. Se dice que el 90% de la comunicación es no verbal. Eh, los síntomas físicos son comunicación. Tú te comunicas con tu familia a través de los síntomas físicos. Y entonces muchas veces oigo consultantes que me dicen, no, yo no tengo comunicación con mi mamá. Claro que la tienes. El no comunicarte es comunicarte, ¿no? O el presentar una enfermedad o un síntoma físico son parte de esa comunicación que estás poniendo ahí en la mesa para que los demás la miren. Y cuando nosotros recibimos un mensaje, nosotros o el otro recibe un mensaje, hay 4 posibilidades. O aceptas el mensaje y lo tomas, o rechazas el mensaje. Dices, no, eso no lo creo, no me gusta, no lo dejo entrar a mí. Eso digamos que está normal, ¿no?
o aceptamos el mensaje o lo rechazamos. Vamos y venimos en eso. Y lo que es más complejo son los dos siguientes, que son descalificar el mensaje. Ujú. Eh, y entonces no es que yo no lo quiera para mí, sino que lo descalifico y digo cosas como no me gusta, eso claro que no es cierto porque bla, 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 ¿no? Y empezamos a juzgar el mensaje y lo pisoteamos, ¿no? Eso ya provoca como cierta nivel de agresión con el otro. Ujú. Y viene el peor de todos, que es desconfirmar a la persona. Y entonces ya voy directo contra la persona, ¿no? Ni siquiera escucho el mensaje como tal. Lo descalifico, pero además ataco al individuo que me lo dice, ¿no? Y entonces es como, no, eso que dices no es cierto, pero además es, ¿cómo te atreves a decirlo? ¿Eres tan tonto para decir esto? ¿No? Y ahí empiezan los problemas de comunicación en las familias, ¿no? Y cuando tenemos sistemas rígidos, cerrados, cuando yo llego con un nuevo conocimiento, me descalifican o me desconfirman como persona. Y de pronto corro peligro de que me expulsen. ¿Mm? Y ahí viene un gran miedo de ser dejado a un lado. Y entonces me callo, no hablo, eh, pero sí actúo, ¿no? Sí me comunico de otras maneras. Existen dos niveles de comunicación. Lo que es el contenido, que básicamente sería lo que digo, las palabras que digo, lo verbal, el qué es lo que debo entender, cómo lo digo, ¿no? Pero tenemos el relacional, que es cómo debe entenderse, cómo se dice, el lenguaje no verbal, la intencionalidad del lenguaje. Y aquí se insertan todos los procesos inconscientes, ¿no? Porque una cosa es lo que yo estoy hablando y otra cosa es cuál es mi intención, cuál es la intención de esto que yo estoy diciendo, qué quiero con esto. Ujú. Y ahí entra la relación. Entonces por ejemplo, cuando un hombre llega con unas flores a la casa, ¿no? Y llega con las flores y le dice a su esposa, mira, te traje estas hermosas flores, ¿no? Ese es el contenido, pero la relación puede ser que, suponiendo, vamos a suponer que es un marido que nunca le trae flores a su mujer y que esta vez las trajo y entonces la mujer se queda sospechosa y entonces dice, ¿será que hizo algo malo y por eso ahora me trae flores? Y ahí entonces empieza esa relación, cómo debe entenderse, qué es lo que hay debajo de esa comunicación. Después tenemos uno bien importante que es la puntuación de la secuencia de la interacción. O sea, ¿desde qué lugar lo miras? Porque cada quien lo miramos desde nuestro lugar. No lo miramos desde el lugar del otro, lo miramos desde el lugar propio. Ajá. Y entonces encontramos cosas como esta, de en cuanto, ¿no? Fíjate, ella dice, en cuanto te veo callado, me enojo. Pero él dice, en cuanto te veo enojada, me callo. Cada uno lo está viendo desde su punto de vista. Los dos tienen razón, cada uno desde donde está. Ujú.
Y entonces por eso es tan importante la terapéutica para aprender a ver desde dónde estoy hablando y permitirme abrirme a escuchar al otro en su realidad, desde dónde lo está viendo el otro, desde dónde lo estoy viendo yo. Y existen dos tipos de comunicación, ¿no? El digital, que es el verbal, que ya les había comentado, ¿no? Que solo es el 10%, y la analógica o no verbal, que es el 90% de la comunicación, que sería todo lo corporal, digamos, ¿no? En términos generales. ¿Ok? Y de pronto a eso no le damos tanta importancia. Y aquí, justo en la analógica no verbal, es en donde tengo los síntomas físicos. Aquí están los síntomas físicos. Fíjense, 90% de mi comunicación se puede dar a través de los síntomas físicos. Cosas que no puedo verbalizar, pero las pongo en el cuerpo. Y el quinto axioma dice que hay tres tipos de posibilidades de interactuar con otro. Interactuar simétricamente, que son iguales, de igual a igual, ¿no? Y aquí podemos hablar de colaboración o competencia, y sería pareja, compañeros de trabajo, amigos. Y complementaria, que son basadas en desigualdad, padre, hijo, jefe, empleado, ¿no? Eh, hacia arriba, hacia abajo. Y paralela, que sería que a veces funcionamos como complementarios y a veces funcionamos como simétrica. Esta se da muchísimo en las parejas. La relación de pareja, vamos fluctuando entre ser complementarios y ser simétricos. Ujú. Eh, Aquí hay una parte que tal vez podríamos empalmar con las leyes biológicas, que me dice que en los programas antiguos, ¿no? Básicamente en los antiguos y que no son territoriales, hablamos de que todo el lado, bueno, dependiendo de si eres diestro o zurdo. Si eres diestro, todo el lado derecho tiene que ver con estas relaciones simétricas y el lado izquierdo tiene que ver con estas relaciones complementarias. Si eres zurdo, sería al revés. El izquierdo, relaciones simétricas, y el derecho, relaciones complementarias. Ahora, la comunicación en la familia no se da de una manera abierta, aceptante y clara. Es, no se da, no se da. Porque hay tantos mecanismos inconscientes que están presentes que la comunicación se vuelve cerrada, rechazante y turbia. Y tenemos culpas, vergüenzas, enojos, resentimientos, miedos, que no permiten que fluya la información. ¿Por qué se da esto? Porque no ponemos reglas claras en las familias, que no hacemos juntas de consejo, porque no tenemos un perfil de puesto, porque no tenemos metas claras, no tenemos una misión, no tenemos claridad sobre para qué estamos juntos, hacia dónde vamos, qué queremos, ¿no? Por lo tanto, donde más turbia es la comunicación es en el sistema familiar. Y como la comunicación es tan turbia, la comunicación la hacemos a través del cuerpo, de los síntomas físicos. Y entonces tenemos la necesidad de usar estos mecanismos escondidos para que pueda salir a la luz lo oculto. Uno de esos mecanismos son los síntomas físicos, cronificados, ¿no? Que nos obligan a poner atención. Un ejemplo muy claro es el del asmático, ¿no? Eh, por cierto,
Tengo que decirles que yo tuve asma pues de niña y hasta que me casé, ¿no? Y fue muy peculiar porque ya que me casé, me vino una crisis brutal de asma, porque ya había yo logrado salir del sistema que me tenía súper atrapada. Y entonces viene, después entendí que al casarme vino pues, digamos, una epicrisis brutal, eh, que en realidad se volvió la última, porque ya después de eso no volví a presentar asma para nada. ¿Ok? Eh, entonces, el niño asmático invariablemente nos pone enfrente de un subsistema de pareja fracturado, no reconocido, pero fracturado. Y así que el niño, con sus ataques de asma, junta a los padres para solucionar la enfermedad, ¿no? Y entonces están embroncados, están cada uno por su lado, pero al niño le da un ataque y entonces vienen los papás corriendo y lo llevan al hospital y al doctor y bla, 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 pero una vez que se cura el síntoma, otra vez se alejan y entonces otra vez tiene su crisis, etcétera, ¿no? Esto lo vemos, yo lo vi muchísimo en la terapia familiar sistémica. Pero ahora, a la luz de las leyes biológicas, sabemos que este niño tuvo un inicio en un shock biológico de amenaza o susto miedo en el territorio. Esto sucede con gran frecuencia por la pelea de los padres y por miedo a que se separen. En adelante, cada ataque de asma se produce esa amenaza, susto, miedo. ¿Ok? Ahí está ya como el completar la imagen, ¿no? De por qué es que el asma se presenta en estos niños que tienen problemas con los papás. Claro, porque hubo este susto amenaza en el territorio. La teoría de sistemas junto con la teoría de comunicación nos permiten hacer un análisis muy preciso de lo que sucede dentro de cualquier sistema, tanto a nivel estructural como funcional. Estos procesos pueden ser modificados con cierta facilidad, dando por resultado cambios importantes en las dinámicas de la relación. Es muy importante mencionar que en esta teoría de comunicación se hace un amplio énfasis en el uso del lenguaje como un medio para generar grandes cambios. El uso del lenguaje en este sentido se puede llamar lenguajear para transformar. Este es un concepto que yo tomé de Humberto Maturana, un biólogo chileno que habló muchísimo de los sistemas familiares y la teoría de comunicación. Y entonces, la principal herramienta para usar sería plantearse continuamente ante cada interacción en mi vida estas preguntas. ¿Cuál es mi intención en mi comunicación? ¿Para qué quiero comunicar lo que comunico? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Hay intenciones ocultas? ¿Cómo me sentiré después? ¿Cómo haré sentir al otro? ¿Cuál es la mejor manera de comunicar? Estas preguntas son maravillosas para empezar a hacer una transformación de mi sistema, de mí misma. Si yo las hago de continuo y estoy al 100 pendiente de todas mis comunicaciones, de mis dificultades en ello, voy a poder empezar a darle salida a, a esta necesidad de quedarme con el síntoma como un medio de comunicación. Voy a poder empezar a dejar de reciclar y recidivar, porque voy a poder comunicarme de una mejor manera, ¿m? Ante todas mis interacciones. Así que toda esta teoría que te planteo aquí
¿no? Que ya ves que en realidad no es tan teoría, sino que realmente tiene un aterrizaje en la vida cotidiana, tiene la intención de poner los cimientos para entender los procesos por los que pasamos todos los individuos y saber que no solo son procesos individuales, sino que son colectivos. Y nos explica por qué nos bloqueamos tanto, por qué no somos capaces de cambiar, de tener nuevos hábitos, de caminar hacia la salud, ¿no? Todo esto que te acabo de presentar explica por qué tienes esta necesidad de quedarte siempre en donde estás, de no moverte. A pesar de estar en un muy mal lugar, nos quedamos ahí. A pesar de estar muy enfermo, a pesar de estar muy acongojado, muy violentado, permanecemos ahí por todos estos ideas o procesos que hemos puesto sobre la mesa y que te invito a reflexionar en ellos. Formamos parte de sistemas, queramos o no, nos guste o no, estamos dentro de sistemas y nos influencian en todos nuestros comportamientos. Y nuestra familia, el que más. Y nuestra relación con nuestros padres, crucial, aunque estén muertos, ¿eh? Mi relación con mis padres es crucial para la vida que tengo, porque a veces hablamos de un autocastigo, ¿no? No es tanto el autocastigo o el autosabotaje, sino que el sistema no me deja moverme, me perpetúa en ese lugar. Pero cuando yo entiendo estos procesos y entiendo que mi pertenencia la puedo poner en otro lugar, que no necesariamente está en mi familia de origen, que no necesariamente está con mis padres o con mis lealtades familiares o con mis lealtades ancestrales, sino que la puedo mover a otros lados, que mi pertenencia la puedo llevar al espíritu, a Dios, a la fuente. Esa es mi verdadera pertenencia que me sostiene. Y entonces me puedo salir del miedo a morir por no pertenecer al sistema. Y puedo empezar a tener mucha mejor comunicación con todos los que me rodean. Las leyes de la naturaleza nos permiten mirar que la principal necesidad es pertenecer, ¿no? A la manada, a la tribu, al sistema. Que las necesidades de la tribu están por encima de mí, ¿no? Porque lo que importa es la sobrevivencia de la especie, no del individuo, ¿ok? Y entonces esto nos lleva a el sacrificio para el bienestar familiar, ¿ok? Hay que tener claridad en que esto es así es, biológicamente así está planteado. No es malo, no es bueno, es lo que es. Entender que estar presente en mi vida aligera la carga, hace que las interacciones puedan llegar a ser más relajadas y nos permite poner límites adecuados cuando sea necesario. Al desconocer las reglas que rigen los sistemas y la comunicación, damos por hecho muchas cosas, provocamos tener expectativas que no serán cumplidas nunca. Estos mecanismos nos ponen en riesgo de perpetuar los síntomas físicos por miedo a no cumplir con lo que los demás esperan de mí, por lo que según yo los demás esperan de mí. A veces ni siquiera está, pero yo creo que eso esperan de mí. Los procesos terapéuticos nos permiten ir haciendo conciencia de estas dinámicas ocultas, de las dinámicas que nos atrapan en esta pertenencia al sistema, a la comunidad, al país, al planeta. Cuando las vemos con otra luz y vemos el panorama completo, entendemos, liberamos, somos capaces de poner límites claros,
somos capaces de conectar con el amor verdadero y conmigo misma. Y al sacar afuera eso oculto, esos secretos de estos sistemas, sobre todo cerrados y rígidos, al poner afuera los secretos, los honro, los agradezco, los amo, reconozco su función en el sistema, lo valoro y entonces puedo desaparecerlo y pasar a dinámicas mucho más funcionales. Pues deseo de todo corazón haber aportado un poquito de luz a tu camino eh, y saber que hay cualquier cantidad de posibilidades para ordenar nuestros sistemas familiares, para poder tener una mejor comunicación, para poder entendernos mejor. Hay mucho ahí para poderte apoyar y ayudar en tu camino, quitar la ignorancia, quitar el miedo, entrar en el entendimiento. Y un paso verdaderamente esencial en esto es el camino espiritual. Te invito a que sigas profundizando y reflexionando en ello y aquí estamos en servicio para ustedes, Diana, Eugenia y yo, eh, sirviendo. Gracias, gracias, gracias por escuchar, eh, por estar y nos vemos en la próxima.